uso de la palabra en este debate al legislador Juan Carlos Lloret. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la posibilidad y por haberme dado la palabra. Quiero expresar un atento saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Yo coincido con la intervención del asambleísta ponente y quien antecedió en la palabra. Esta es una ley importantísima, trascendental para el país, y precisamente ha sido fruto de una serie de encuentros con diferentes sectores, sobre todo sectores productivos, la economía popular y solidaria, sectores artesanales, sectores industriales, sectores comerciales. Esta iniciativa la presentamos, señor presidente, hace 2 años, y tras precisamente una serie de recorridos por el país, con distintos sectores productivos, y representa precisamente una verdadera respuesta ante el clamor, ante el relajamiento de los controles, el desbaratamiento de la institucionalidad y la ausencia del manejo adecuado del sector externo de la economía. Cuando construimos esta propuesta, señor presidente, colegas legisladores, lo hicimos con diferentes sectores productivos que ya en ese momento, hace 2 años, estaban muy golpeados. Hoy, con esta pandemia, prácticamente algunos sectores incluso ya están casi quebrados. Yo debo reconocer la voluntad que ha tenido el presidente de la Comisión de Justicia de poder llevar adelante el tratamiento de esta ley, pese a que la anterior presidenta de la comisión no le dio la importancia necesaria. ¿Cuánto tiempo hubiésemos ganado si es que este tema se lo hubiese tratado a tiempo, ¿no? Esta normativa aprovecha y también recoge algunas observaciones, sugerencias de organismos internacionales como la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito, también la Alianza Anticontrabando, la ALAC, organismos que instan al Estado a construir instancias interinstitucionales para generar información sobre el comportamiento del comercio ilegal. También recoge aportes importantes de la OEA, del Grupo de Acción Financiera Internacional, para armonizar el ordenamiento jurídico interno con disposición de los últimos convenios suscritos. Se expresa también las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y la Convención de Naciones Unidas también contra el contrabando, de acuerdo al principio de Pacta Sunt Servanda, que son de cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano. Aprovecho también, señor presidente, en el marco de esta intervención, para llamarnos a la reflexión, no solo sobre los tiempos que ha tenido que pasar esta iniciativa de ley para su calificación y tratamiento, 2 años, y seguramente bajo el criterio de que viene desde el correísmo, y aquí también una muestra clara de que el correísmo y la revolución ciudadana también pueden estar sintonizados simultáneamente con el combate al contrabando y con los delitos conexos, y al mismo tiempo respaldando a los sectores productivos, a los sectores industriales, a los sectores comerciales, a los sectores artesanales, para lograr una competencia más sana, evitando las distorsiones de los mercados. Este fue el producto de acercamiento con productores, artesanos, agricultores, industriales, pequeña, mediana industria, actores de la economía popular y solidaria, la Cámara del Calzado, que está pasando una situación muy difícil, y agradezco también a las intervenciones que se dieron antes en las comisiones generales, a los sectores comerciales, y además un amplio espectro de personas que se han sentido abandonadas por el gobierno central ante la indolencia y la capacidad de poder generar política pública que les permita reactivar sus actividades económicas y contar con mecanismos que permita abrir el mercado nacional y competir en una economía ecuatoriana inundada por productos extranjeros. Este proyecto de ley establece un marco normativo que permite concentrar los esfuerzos del Estado para combatir el contrabando, la defraudación aduanera y fiscal, la receptación aduanera, y que son actos evidentemente lesivos contra los ciudadanos, contra el Estado. También regula la propiedad intelectual y el lavado de activos. Se adecúan las penas y las multas contra los delitos asociados al comercio ilícito y contrabando,
tratando no de incrementar las penas, pero sí de poder una graduación de las mismas en procura precisamente de disuadir el cometimiento de estos delitos. Esta iniciativa es importante también, ¿por qué? Porque fortalece la institucionalidad del Estado. Bien decía hace un momento el presidente de la comisión, cuando se trataba de combatir los fenómenos asociados al contrabando, cada uno estaba por su lado. Teníamos a la SENAE por un lado, a la Policía Nacional, Ministerio del Interior en su momento por otro lado, las Fuerzas Armadas por otro lado. Entonces, lo que estamos haciendo en esta normativa es fortalecer la institucionalidad del Estado a través de la creación de un comité interinstitucional para combatir estos fenómenos que afectan a la competitividad, al desarrollo del país, promueve la participación interinstitucional para adecuar e impulsar sistemas de trazabilidad, crear bases de datos, otorga también herramientas institucionales que permiten perseguir efectivamente y eficazmente los delitos asociados al comercio ilícito, y adicionalmente se plantea un capítulo para fortalecer la industria nacional. Es decir, el presente proyecto de ley abarca por lo menos 5 ejes que para mí son trascendentales para la economía nacional, algunos de ellos incorporados por la comisión en su tratamiento, otros fueron presentados por mi persona y también por el asambleísta Muñoz. El primero que yo resalto es el fortalecimiento de la institucionalidad, creando este comité interinstitucional para fortalecer la autoridad aduanera, y también se fortalece, se da capacidades a la unidad de análisis financiero y económico. Lo segundo, en el ámbito de la propiedad intelectual, la propiedad industrial, los derechos de autor y los derechos de obtentor. Tercero, adecua las penas de los delitos asociados al comercio ilícito, como el contrabando, la defraudación aduanera, la receptación aduanera, actos que son evidentemente lesivos contra la propiedad intelectual y el lavado de activos. Cuarto elemento que me parece que es importante, plantea la generación de sistemas de trazabilidad y base de datos, de control de productos sensibles y monitoreo de los operadores económicos. Y un quinto elemento que también es importante es el fomento a la producción nacional, la promoción de los productos de origen local en los centros de intermediación comercial, que me voy a referir más adelante porque también ha sido citado. Si bien es cierto, uno de los ámbitos importantes de esta ley, además de fortalecer la lucha contra el contrabando, que podría significar al menos cerca de 2.000 millones de dólares, asumiendo lo que dijo el doctor Pablo Zambrano de las cámaras de la producción, asumiendo que en América Latina hay una tasa del 2% del PIB, en el caso del Ecuador serían 2.000 millones de dólares. Este proyecto planteaba también el apoyo a la producción nacional en todos los ámbitos, y uno de los principales limitantes que tienen nuestros productores, que lo expusieron también en las comparecencias, precisamente es el acceso a los mercados y la colocación de esos productos, de los productos nacionales, en los mercados locales. Y hoy precisamente estamos en medio de la peor crisis económica de la historia, es cuando más nosotros necesitamos mitigar a una economía que priorice lo nuestro, que priorice precisamente, y ojalá logremos generar ese cambio cultural que nos permita como consumidores apoyar a la producción nacional, asumiendo que nuestra industria, que nuestros artesanos, que nuestros productores agrícolas es fundamental para sostener sobre todo el empleo y mantener el circulante dentro del territorio ecuatoriano. O sea, esta ley también ayuda a fortalecer la dolarización. De ahí que esta normativa planteaba la propuesta de visibilizar en un porcentaje de las góndolas de los principales supermercados los productos nacionales. Nosotros habíamos planteado un inicio precisamente con la reunión con los diferentes actores, la Cámara de la Pequeña Industria, la Cámara de Calzado a nivel nacional, un porcentaje de un 50% de la producción nacional en las góndolas. Pero hay algunos legisladores que han planteado que sea retirada esta propuesta y sobre la cual, siendo sensible también a algunos argumentos técnicos con los cuales me he podido reunir, expresados por algunos operadores comerciales, que no los desmerezco, por el contrario, muchos de ellos incluso superan el 80-90% de la compra nacional. Sin embargo, creo que esta es una oportunidad también histórica para apuntalar una política nacionalista de consumo, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Privado, por ejemplo, la iniciativa importante que realiza la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY, en su campaña 786, que lo que busca es que los consumidores nos asociemos precisamente con la producción nacional. Los primeros 3 dígitos de los códigos de barras es el 786,
que da cuenta que ese producto es un producto nacional. Y también en el ámbito público, empezando desde la formulación de un marco jurídico que deje abierta por lo menos la posibilidad, y ahí les invito a los colegas legisladores, al colega Muñoz que me antecedió en la palabra, dejemos abierta la posibilidad de que las instituciones públicas que impulsan, que apoyan y regulan las operaciones comerciales, conjuntamente con los sectores económicos, puedan encontrar los mecanismos técnicos, los que sean prudentes y que motiven precisamente esta gran apuesta por la producción nacional, esta gran apuesta por una política nacionalista de consumo. Ojalá podamos cambiar esos hábitos de consumo. Y de ahí, señor presidente, que he remitido a usted una propuesta para que sea modificado el artículo 189 y que pueda incluirse un texto alternativo, y con esto termino mi palabra, señor presidente. El texto alternativo al 189 dice lo siguiente: del Código de la Producción, del combate al comercio ilícito mediante el fomento de la producción nacional. Dentro de sus competencias articuladas, el Consejo Nacional para el Emprendimiento, la Innovación o quien haga sus veces, en coordinación con la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado o quien haga sus veces, y el Comité de Comercio Exterior, ahí estamos incorporando a los diferentes actores que pueden tener esa lógica y esa dinámica del manejo del sector comercial y productivo, con el objeto de contribuir al combate del comercio ilícito a través del fomento y el fortalecimiento de la producción y exportación nacional, así como el comercio y el consumo sustentable de bienes y servicios de origen ecuatoriano. Lo que plantea es: coordinarán acciones estratégicas, formularán la política y emitirán la normativa necesaria para el desarrollo de la industria y el comercio nacional, así como la inserción y posicionamiento de los productores nacionales en los mercados internacionales. Las regulaciones para la promoción, exhibición de productos ecuatorianos deberán considerar para su aplicación el alcance específico de los operadores económicos que realicen sus actividades de intermediación comercial en todo o en parte del territorio nacional, en función de los parámetros técnicos. Aquí no les estamos obligando, de los parámetros técnicos, económicos, que permitan establecer y definir a los sujetos pasivos sometidos a esta obligación por categorías de productos, por segmentos, por sectores, por georreferenciación, por diversidad cultural, por porcentajes mínimos de participación y otras clasificaciones pertinentes. Para el efecto, además, se tomará en cuenta la capacidad instalada de los productores nacionales para la provisión de sus productos a nivel nacional o local. Con eso se cierra la posibilidad, en algunos casos donde no exista producción nacional, no se le puede obligar a un operador económico a que pueda colocar parte de su percha producto nacional. Asimismo, con el objeto de aperturar nuevos mercados internacionales y posicionar a los productores nacionales, los entes administrativos vinculados con este artículo, dentro de sus competencias articuladas, promoverán la intensificación y promoción de las exportaciones, para lo cual, además de los aspectos previstos en este artículo, considerarán el potencial exportador de los productos ecuatorianos. Se mantendrá una articulación permanente con el sector privado a través de organismos legalmente constituidos para la conformación de mesas técnicas de trabajo para la implementación y cumplimiento de este artículo, así como para el levantamiento de la información. Las organizaciones del sector privado podrán solicitar a la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado su inclusión en las mesas de trabajo. Es decir, aquí sentamos a todos los actores, señor presidente, a todos los actores. La presidencia de la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado deberá informar a la Asamblea dentro del primer trimestre de cada año los avances y logros alcanzados en la implementación y ejecución de este artículo. Y para complementar este artículo hay que colocar una disposición general undécima que se cambiaría con lo que está en el texto del segundo debate, conforme lo siguiente: la Junta de Regulación a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, en coordinación con el cuerpo colegiado, a cargo de aprobar las políticas nacionales en materia de política comercial y la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, o quien haga sus veces, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones previstas en la reforma al 189 del Código Orgánico de la Producción, planteadas en esta ley, tendrán el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley para la emisión de esas políticas, de esos instrumentos, de esas normativas para el fortalecimiento de la industria nacional,
Y para el efecto se convocarán a sendas mesas de trabajo con el sector privado, hago énfasis, tales como cámaras, asociaciones empresariales, comerciantes, agremiados, Federación de Artesanos y demás organizaciones y organismos legalmente constituidos con la finalidad de alcanzar el gran consenso para la implementación y ejecución del artículo 189. Esta es una gran apuesta, señor presidente, y con esto termino, por la producción nacional. Esta es una gran apuesta por la industria nacional. Esta es una gran apuesta por la capacidad de darle al Estado los instrumentos necesarios para que se pueda llegar adelante un efectivo combate al contrabando y a los delitos conexos. Señoras y señores asambleístas, a mí me parece que este es un buen mensaje para el país, porque dentro de esta sumatoria están los diferentes actores productivos. Esta es una ley que solo beneficia a todos los ecuatorianos en el combate al contrabando, en sus delitos conexos, que protege la industria nacional y la producción nacional, que protege y fomenta sobre todo un comercio justo, sin distorsiones en el mercado fruto del contrabando, de la defraudación aduanera, y que ayude sobre todo a paliar en este momento con mayores ingresos al Estado, porque necesita recaudar esos recursos que hoy se están fugando a través del contrabando, y esta es una ley que solo genera beneficios. Espero, señor presidente, contar con el apoyo y esperamos contar con el apoyo de los 137 asambleístas presentes. Muchas gracias, señor presidente, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano.